Buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de los derechos reales en el pensamiento de Kant. Para este fin, vamos a utilizar la metafísica de las costumbres, la obra de Immanuel Kant, sobre lo mío y lo tuyo exterior, concretamente sobre el derecho real, sobre el derecho de posesión y sobre el derecho de propiedad. En la metafísica de las costumbres, Kant, obra que ha dividido en dos partes, en la primera parte desarrolla los principios metafísicos de la doctrina del derecho y en la segunda parte los principios metafísicos de la doctrina de la virtud. En esta ocasión a nosotros nos interesa esta parte de la doctrina del derecho. Y cuando Kant habla de la doctrina del derecho, está haciendo referencia al derecho privado, ¿no?, entendiéndose como derecho natural, y al derecho público, refiriéndose al derecho positivo, que en este caso denomina derecho civil. Ahora, dentro del derecho privado, comprende dos capítulos. En el primero, desarrolla el tema del modo de tener algo exterior como suyo. Y en el segundo capítulo, el modo de adquirir algo exterior como suyo. En la sección primera de este capítulo, desarrolla el tema que ahora nos interesa, el derecho real. Solo para referencia, vamos a indicar que en la segunda sección también él desarrolla el tema del derecho personal, tema que en esta ocasión no vamos a tocar. Solamente vamos a remitirnos al tema del derecho real. Muy bien, para empezar con Immanuel Kant, ¿qué entendemos por doctrina del derecho? Jus. Por doctrina del derecho, él comprende a la ciencia del derecho positivo más la jurisprudencia. Y él dice que la doctrina del derecho comprende el conjunto de leyes para las que es posible una legislación exterior. Cuando él hace referencia a la legislación exterior, está indicándonos aquella legislación que proviene de fuera, desde fuera, ¿no?, al individuo, al sujeto. En este caso estamos hablando del derecho positivo, desde fuera de la comunidad política, de la sociedad civil, ¿no?, y al derecho natural como derecho que contiene los principios inmutables que sirven de base al derecho positivo. Por otro lado, ¿qué es derecho para Immanuel Kant? Derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal. Eso es derecho. Arbitrio. Arbitrio es la voluntad puesta en acción. Y es la voluntad individual puesta en acción. Y el derecho entonces contempla el ejercicio de ese arbitrio, el ejercicio de esa voluntad puesta en acción en relación o en conciliación con el arbitrio, con la voluntad puesta en acción de otra persona, de otro sujeto, al amparo de una ley universal, o lo que ahora denominaríamos una norma jurídica universal. De este concepto de derecho extraemos lo siguiente. En primer lugar, que afecta, ¿no?, el derecho, la relación externa. En segundo lugar, la relación recíproca entre arbitrios, entre voluntades, ¿no?, intersubjetivas, voluntades puestas en acción.
Y en tercer lugar, comprende la conciliación de las libertades de uno y otro según una ley universal. Cuando él menciona a la ley universal, otra vez está haciendo referencia a una norma general, a una regla general que regula la interacción subjetiva de los individuos. Y otra característica que él destaca del derecho es que está ligado a la facultad de coaccionar, a la facultad o a la posibilidad de que esa norma, ¿no?, se imponga por la fuerza a los destinatarios. Muy bien, ingresando ya al desarrollo de los capítulos. En el primer capítulo habíamos indicado que comprende el modo de tener algo exterior como suyo. Immanuel Kant dice que jurídicamente mío es aquello con lo que estoy ligado. El uso de otro sin mi consentimiento me lesiona. Eso implica esto de tener algo exterior como suyo. Asimismo, implica una condición subjetiva de la posibilidad de uso. Entonces, aquello que jurídicamente es mío es aquello con lo que yo estoy ligado, por un lado. Por otro lado, el uso que otra persona, que otro sujeto pueda hacer de esa cosa, de ese objeto, sin mi consentimiento, me lesiona, me afecta. Y por otro lado, implica que existe una condición subjetiva de la posibilidad de uso. Significa que ese bien, ese objeto, esa cosa, ¿no?, es posible de ser usada, ¿no?, de beneficiarme en cuanto al uso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la posesión. Clases de posesión. Él menciona que hay dos clases de posesión. Por un lado, la posesión sensible, que es una posesión física, ¿no? Es una posesión en el fenómeno, possessio phenomenon, es una posesión empírica, visible, ¿no? Y por otro lado está la posesión inteligible, ¿no? Esta es una posesión jurídica que puede darse con tenencia, así como puede darse sin tenencia. Y en la base de esta posesión existe una voluntad de uso. Yo estoy en posesión de algo porque quiero darle uso a ese bien, a ese objeto. En este caso estamos hablando de una possessio noumenon. Otro tema importante para entender este tema, este asunto de la posesión, ¿no?, y lo mío o lo tuyo exterior, es el postulado jurídico de la razón práctica que Immanuel Kant desarrolla en este sentido. Este postulado implica una presuposición a priori. Cualquier objeto de arbitrio mío o tuyo objetivamente posibles, ¿no?, sensibles al acto de arbitrio, ¿no?, implica la posesión, en virtud de la razón práctica. Cualquier objeto de arbitrio mío o tuyo objetivamente posibles. Por otro lado, implica también la existencia permisiva de la razón práctica. ¿En qué consiste esa razón práctica? Que debe darse una posesión con antelación. La posesión con antelación genera un derecho. En consecuencia, quien afirme que tiene una cosa como suya debe estar en posesión del objeto. Entonces, ese es el postulado jurídico de la razón práctica. Quien afirme que tiene una cosa como suya debe estar en posesión del objeto.
Objetos exteriores de mi arbitrio. ¿Cuáles objetos pueden ser, ¿no? Pasibles frente a mi arbitrio, ¿no? Objeto de mi arbitrio. Y son estos. En primer lugar, una cosa corporal, fuera de mí. Esta cosa, esta realidad corporal fuera de mí, está en la categoría de sustancia o dentro de la categoría de sustancia. Por otro lado, puede ser objeto exterior de mi arbitrio también el propio arbitrio, ¿no? La prestación de otro respecto a un acto determinado. Por ejemplo, el servicio que otra persona debe prestarme, o el bien o el objeto que otra persona ha puesto en mi posesión. Y esto cae dentro de la categoría de la causalidad. En tercer lugar tenemos el estado, la condición de otro en relación conmigo. Y en este caso estamos hablando del estado, la condición de otra persona en relación conmigo. Es el caso, dice Manuel Kant, respecto del jefe de familia, por ejemplo, la posesión que ejerce, ¿no?, en relación con su esposa, ¿no?, con su mujer. Otra situación, la relación de posesión que ejerce la persona respecto de las personas que están a su servicio, ¿no? Un empleado, ¿no?, un peón. Entonces, en ese caso dice, todo esto cae dentro de la categoría de comunidad. Entonces, son objetos exteriores de mi arbitrio, una cosa, el arbitrio de otro respecto a un acto determinado y el estado o la condición de otro en relación conmigo. Definición de lo mío y lo tuyo exterior. Él hace dos definiciones. Por un lado, la definición nominal. Lo mío exterior es aquello fuera de mí, cuyo uso discrecional no puede impedírseme sin lesionarme, sin perjudicar mi libertad, que puede coexistir con la libertad de cualquier otro según una ley universal. En cambio, la definición real es esta. Lo mío exterior es aquello cuyo uso no puede estorbárseme sin lesionarme, aun cuando yo no esté en posesión de ello, no sea tenedor del objeto, ¿no? Entonces, estas dos definiciones, ¿no?, nos permiten aproximarnos y comprender sobre lo mío y lo tuyo exterior, sobre la posesión en sí. Los que cuestionan a la razón práctica jurídica, ¿no?, consideran que existe esta antinomia que le hace perder sentido al postulado jurídico de la razón práctica. Y Immanuel Kant dice, sí, efectivamente hay una antinomia, ¿no?, entre una tesis y esta antítesis. La tesis que sostiene que es posible que yo tenga algo exterior como mío, aunque no esté en posesión. Está haciendo referencia a la posesión inteligible. La antítesis, en cambio, sostiene que no es posible que tenga algo exterior como mío si no estoy en posesión de ello. En este caso se está haciendo referencia a la posesión sensible. Entonces habría una antinomia entre estas dos proposiciones, la tesis y la antítesis. ¿Cómo se resuelve esto?, dice Immanuel Kant. La solución es que ambas son verdaderas.
En otras palabras, ambas son verdaderas a la luz de el razonamiento jurídico, ¿no? A la luz de la razón práctica jurídica. Ambas son verdaderas. Entonces se concluye así. La posesión inteligible es resuelta cuando hay eliminación de las condiciones empíricas, legitimadas por la ley de la libertad. Entonces, para hacer compatibles, ¿no?, coexistentes, estas dos proposiciones, en el caso de la posesión inteligible, simplemente se ha procedido a una eliminación de las condiciones empíricas, ¿no?, a la luz de la legitimación de la ley universal. En otras palabras, que jurídicamente es posible la existencia de una posesión de este tipo. Es decir, respecto de un objeto, aunque yo no esté ejerciendo la tenencia inmediata. Entonces, estaríamos hablando de una tenencia mediata, ¿no? En cambio, en este segundo caso, estamos hablando de una tenencia inmediata, pero ambas son verdaderas y jurídicamente son posibles. Lo mío y lo tuyo en el Estado civil, dentro de la Constitución civil. ¿Cómo es posible? ¿O cómo se da? ¿O qué características tiene? Por un lado, reconoce y existe una reciprocidad entre lo mío exterior y lo tuyo exterior. Así como A, ¿no?, ejerce una posesión, ¿no?, y se le reconoce, expresa, ¿no?, la voluntad de ejercer una posesión, ¿no?, y manifiesta esa posesión, ¿no?, en la misma medida a B, a la persona B, también debe reconocérsele, ¿no?, su voluntad de ejercer posesión sobre un bien y respetarse esa voluntad. En eso consiste la reciprocidad. Esto se da al amparo de una regla universal de la relación jurídica exterior. Porque en el Estado civil, ¿no?, en la Constitución civil, es posible, ¿no?, la existencia de una regla universal que regula esa relación jurídica exterior. Es decir, la reciprocidad, ¿no?, de las pretensiones y de las acciones del sujeto A, por un lado, y del sujeto B, por otro lado. Otra característica que se da en el Estado civil: solo una voluntad colectiva universal común ofrece seguridad a la reciprocidad. Entonces, cuando hablamos del Estado civil, de la Constitución civil, y dentro de él lo mío exterior y lo tuyo exterior, estamos hablando de un Estado sometido a legislación exterior universal, que es, esa legislación es pública. A continuación, ¿no?, para hacer posible la coacción, si fuese necesaria, esa legislación exterior universal que es pública tiene que estar acompañada del poder. Del poder. Y cuando hablamos del poder, básicamente estamos hablando del poder que emana de la fuerza pública, de la fuerza de las armas, ¿no?, que posibilitan la imposición o la aplicación coactiva de la legislación exterior universal pública. Todo esto caracteriza y hace posible al Estado civil. Corolario de lo mío y lo tuyo en el Estado civil, dentro de la Constitución civil. Y este es el corolario que elabora Emmanuel Kant. Si ha de ser jurídicamente posible tener un objeto exterior como suyo, entonces el sujeto ha de estar también autorizado a obligar
a cualquiera con quien entre en conflicto sobre lo mío y lo tuyo acerca de tal objeto, a entrar con él en una constitución civil, ¿no? Otra vez, si ha de ser jurídicamente posible tener un objeto exterior como suyo, entonces el sujeto ha de estar también autorizado a obligar a cualquiera con quien entre en conflicto sobre lo mío y lo tuyo acerca de tal objeto, a entrar en él en una constitución civil. Entonces esa es de esta forma se resume, ¿no?, lo mío y lo tuyo, ¿no?, que es posible en un estado civil. En otras palabras, estamos hablando, Immanuel Kant está haciendo referencia al derecho de acción. Si surge un conflicto entre los sujetos A y B respecto de la tenencia de un bien, ¿no?, ambas personas tienen que encontrarse en condiciones de someterse al estado civil, ¿no?, a entrar, como dice acá, a entrar en él en una constitución civil para que ese tema pueda resolverse. En otras palabras, quien se vea afectado, ¿no?, en un derecho real, en este caso en el derecho de posesión, por la acción contraria de otra persona, debería tener la posibilidad en el estado civil de acudir a una autoridad jurisdiccional para que ésta pueda resolver ese problema aplicando la ley universal. Lo mío y lo tuyo en el estado de naturaleza. A diferencia del estado civil, ¿no?, donde hay una legislación universal, donde hay una reciprocidad en el reconocimiento de facultades y obligaciones, en cambio en el estado de naturaleza prima la posesión sensible. Es una posesión física, empírica. Estamos hablando de la posesión en el fenómeno. Possessio phenomenon. A diferencia de la posesión que se da en el estado civil, que es la posesión inteligible. En este caso, le alcanza la presunción jurídica de convertirse en jurídica al unirse con la voluntad de todos en una legislación pública. Esto es cuando se logre consenso, ¿no?, cuando se alcance una constitución civil como coincidencia del criterio, de la voluntad de todos, y se da lugar y se genera lo que se conoce como la voluntad general. Mientras tanto, ¿no?, esta posesión que se da en el estado de naturaleza, en tanto no se alcance la constitución civil, ¿no?, donde hay una legislación universal pública, mientras tanto, dice, vale como jurídica por comparación. Hay un mío y un tuyo exterior real, pero de manera únicamente provisional. Muy bien, ahora sí pasamos al segundo capítulo, el modo de adquirir algo exterior. En este tema, en el modo de adquirir algo exterior, partimos de este principio universal de la adquisición exterior. Dice Kant: lo que someto a mi potestad, según la ley de la libertad exterior, y tengo la facultad de usar como objeto de mi arbitrio, según el postulado de la razón práctica, en fin, lo que yo quiero, de acuerdo con la voluntad unificada, que sea mío, eso es mío. Este es entonces un principio universal de la adquisición exterior.
aquello que someto a mi potestad, según la ley de la libertad exterior, según el ejercicio del arbitrio mío, ¿no? A la luz de la libertad exterior que yo ejerzo y que otros también ejercen, ¿no? Recíprocamente, y tengo la facultad de usar como objeto de mi arbitrio, ¿no? Según el postulado de la razón práctica, porque yo necesito poseer un suelo, poseer un bien para mi propia existencia. En fin, lo que yo quiero, de acuerdo con la voluntad unificada, vale decir, con la voluntad colectiva, ¿no? Con la voluntad general que permite esta posibilidad, ¿no? Lo que yo quiero que sea mío, eso es mío. Momentos de la adquisición originaria. En primer lugar está la aprehensión de un objeto que no pertenece a nadie, la possessio phaenomenon. Estamos hablando de la posesión sensible, de la posesión empírica. Ese es el primer paso de la adquisición originaria. A continuación viene la declaración de la posesión. Yo hago pública mi voluntad de ejercer posesión sobre determinado bien, y eso es conocido por todos. Luego, la apropiación como acto de una voluntad universal y exteriormente legisladora. En la idea. Estamos hablando de la possessio noumenon. Estamos hablando de la posesión inteligible. Todos estos actos que surgen de la razón práctica con las siguientes características. En primer lugar, sobre cosas corporales, sobre sustancias. A continuación, se da la figura de la prioridad temporal. Yo fui el primero en tomar posesión de este bien, o sobre este bien, antes que nadie. Y a continuación, de manera unilateral. Inicialmente se manifiesta esta adquisición originaria como una voluntad unilateral. En algún momento podría ser también bilateral y finalmente será una voluntad omnilateral, una voluntad colectiva o a la luz de una voluntad colectiva. División de la adquisición de lo mío y lo tuyo exteriores. En cuanto a esta división, Immanuel Kant hace tres tipos de divisiones. En primer lugar, en cuanto a la materia, en cuanto al objeto. Dice que la adquisición de lo mío y lo tuyo exterior puede ser corporal, ¿no? De sustancia, puede ser de prestación de la persona, de la categoría de la causalidad, y puede ser la persona misma, cuando está permitido el comercio con ella. Y luego tenemos en cuanto a la forma. Él dice que en cuanto a la forma, la adquisición de lo mío y lo tuyo exteriores puede ser, ¿no?, dar lugar a un derecho real, a un derecho personal o a un derecho personal real. Esto de derecho personal real puede resultar pintoresco para la actualidad. Se refiere a la posesión o al dominio que ejerce una persona respecto de una persona debido a su condición. En este caso, en algún momento ya había hecho referencia a este hecho, por ejemplo, el jefe de familia respecto de su esposa. Immanuel Kant dice que en este caso está presente un derecho personal real, ¿no? Igualmente respecto de un empleado o una persona que está a mi servicio. Y a continuación está la división en cuanto al título de adquisición.
que puede ser unilateral, que puede ser bilateral y finalmente puede ser omnilateral. En el caso de la unilateralidad, como ya habíamos visto, esta adquisición se da, ¿no?, partiendo inicialmente de una voluntad unilateral de la persona que pone en práctica su voluntad, que ejerciendo su arbitrio, ¿no?, toma posesión de un determinado bien para darle uso. Pero también ese mismo acto puede darse de manera bilateral cuando dos partes, ¿no?, celebran un acuerdo. Cuando hay un contrato respecto de un bien o de una cosa, ¿no?, que va a ser ejercida, cuya posesión será ejercida por la persona A, ¿no?, respecto de ese bien que pertenece a la persona B. Y finalmente de la manera omnilateral, de legi, cuando el consenso colectivo establece unas reglas sobre aquello, ¿no?, que puede adquirirse de manera legal, de manera legítima. Muy bien, ahora llegamos al tema del derecho real. Immanuel Kant parte de esta definición ordinaria. El derecho real es el derecho a una cosa. Estamos hablando del jus reale, del jus in re. Por otro lado está la definición nominal. Es una definición jurídica. Él dice que el derecho real es el derecho frente a todo poseedor de la misma. Frente a todo poseedor de la cosa. ¿Cómo se entiende esto? Esta parte puede ser, si hacemos una interpretación literal de esta expresión, es posible que no haya claridad. ¿A qué se está refiriendo Kant cuando dice que, en términos jurídicos, el derecho real es el derecho frente a todo poseedor de la misma? Está haciendo referencia a la relación jurídica. ¿Cómo así? Por acá tenemos a la cosa, tenemos al bien, que es objeto de la posesión. Por ejemplo, un terreno, un predio. Muy bien. En virtud de la voluntad de darle uso a este bien y de poseer este bien, está esta persona, ¿no?, podría decirse que entabla una relación con la cosa. Eso en términos fácticos, pero en términos jurídicos no es posible hablar de una relación entre un sujeto y un objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos jurídicos, la relación jurídica solamente se da entre sujetos. Vale decir, entre esta persona y otros sujetos. La comunidad entera, el resto de los hombres, el resto de las personas, el resto de los seres humanos. En el derecho real, ¿no?, el dominio que ejerce esta persona sobre el objeto, sobre el bien, ¿no?, respecto del cual ejerce posesión, ¿no?, debe ser reconocido, debe ser validado por la comunidad, debe ser respetado por las demás personas. Entonces, la relación jurídica se da entre estas otras personas y esta persona en singular, en el sentido que a esta persona en singular se le reconocen facultades, ¿no?, y estas facultades serán respetadas por estas otras personas. Pero al mismo tiempo, a estas otras personas también se les reconoce o se establece respecto de ellas obligaciones. ¿Qué obligaciones? La obligación de respetar esa facultad, ¿no? Entonces eso implica la relación jurídica.
Por un lado, la existencia de una facultad y por otro lado, la existencia de una obligación. ¿Respecto de qué? Respecto de una cosa, respecto del bien. Entonces, otra vez, la relación jurídica, ¿no?, en el pensamiento de Immanuel Kant, y eso es así hasta la actualidad, ¿no?, la relación jurídica se da únicamente entre las personas. En este caso, en el derecho real, respecto de la cosa o el bien que es pasible de la posesión o de la propiedad. Esto implica un arbitrio unificado, la existencia de unas leyes universales sobre lo mío y lo tuyo. Actualmente estaríamos hablando de la existencia de unas normas jurídicas que regulan lo mío y lo tuyo, que regulan el derecho de posesión, que regulan el derecho de propiedad. Y cuando hablamos de arbitrio unificado, estamos haciendo referencia al Estado civil, a la comunidad colectiva que ha adoptado unas normas que posibilitan esto de lo mío y lo tuyo exteriores. Asimismo, este derecho real también implica o reconoce el derecho a la reivindicación, porque hay un amparo del sistema jurídico. Por otro lado, podría decirse que en el derecho real, ¿no?, entre el sujeto y el objeto de su posesión, hay una relación entre esta persona y la cosa. Pero acabamos de ver que en términos jurídicos no es posible esa relación. En todo caso, de manera primigenia, podríamos estar hablando por el hecho de que en este caso se ejerce arbitrio unilateral, que hay una relación pues de fáctica entre esta persona y esta cosa, ¿no?, que es objeto de su posesión. Pero en términos jurídicos esto no es correcto, porque en este caso, otra vez, no hay relación jurídica. Algunos detalles del derecho real. La primera adquisición de una cosa no puede ser sino la del suelo, dice Immanuel Kant. Estamos hablando del inmueble, del terreno habitable, de la sustancia. Porque todo lo demás, lo que viene a continuación sobre el suelo o respecto del suelo, son accidentales, como consecuencia de la existencia de esta sustancia. Otro, todo suelo puede ser adquirido originariamente. El fundamento es la comunidad originaria del suelo en general. Claro, los seres humanos, la humanidad está aquí presente en esta tierra, ¿no?, en este suelo que pertenece a todos, que está a disposición de la humanidad entera. Entonces, en esas circunstancias estamos hablando de la existencia de una comunidad originaria, ¿no?, respecto del suelo en general. Entonces hay una posesión común originaria. Y esta posesión común originaria precede a todo acto jurídico. Él dice que no es un concepto empírico, es más bien un concepto práctico de la razón. Y se rige por este principio a priori. Solo los hombres pueden hacer del lugar sobre la tierra según leyes jurídicas. Otro. El acto jurídico de la adquisición originaria es la ocupación. La occupatio no se prueba con razones. Es consecuencia del postulado de la razón práctica. Otra vez, el acto jurídico de la adquisición originaria es la ocupación. Nace con la voluntad unilateral y o bilateral que luego es seguida por la voluntad omnilateral.
la unificación del arbitrio de todos los que forman la comunidad social, el Estado social. La relación práctica resultante se convierte en legisladora y da lugar al derecho general. La adquisición es perentoria o provisional. ¿En qué casos esta adquisición originaria es perentoria y en qué casos es provisional? En el estado de naturaleza, la adquisición es provisional. Se trata de una posesión fenoménica. Ya hemos visto que en el estado de naturaleza no hay propiamente una voluntad general aún formada, ¿no? En cambio, en el estado civil, la adquisición es perentoria, debido a la existencia de una voluntad unificada legisladora. Estamos así frente a lo que ya habíamos señalado como la posesión intelectual, la posesión inteligible. Pregunta: ¿hasta dónde se extiende la facultad de tomar posesión de un suelo? Nos dice Immanuel Kant: hasta donde llegue la capacidad de tenerlo en su potestad. Hasta donde pueda ejercerse la potestad de tener ese bien, de tener ese terreno, ese inmueble. Por otro lado, hasta donde pueda defenderlo. ¿Qué extensión del suelo, qué extensión de tierra, ¿no?, podríamos defender, ¿no? ¿De 1 hectárea, de 2 hectáreas, de 50 hectáreas? Respecto del mar, él dice lo siguiente, ¿no?, la posesión sobre el mar, que corresponde a los estados. Dice, en cuanto a la extensión, hasta donde alcancen los cañones, el disparo de los cañones desde la costa. Bueno, acá en nuestro país, antes del concepto de las 200 millas marítimas, efectivamente, la posesión sobre el mar, la posesión ejercida por el Estado sobre el mar, acogía este criterio, ¿no?, que la soberanía, el dominio, se daba hasta donde alcanzaba el disparo de los cañones desde la costa. Fuera de ese ámbito, ya estábamos en una porción del mar que no pertenece a ese estado. ¿Es necesario transformar el suelo para adquirirlo? No. No hay necesidad de cultivar, de trabajar, de transformar el suelo para adquirirlo. Se trata de una posesión sustancial, no accidental. La transformación es accidental y lo que estamos adquiriendo no es una realidad accidental, sino una realidad sustancial, un derecho real. ¿Puede uno impedir a alguien el acto de toma de posesión? Claro, yo voy a tomar posesión de este suelo. ¿Podría yo impedir que otros hagan lo mismo? No, no. Es contrario a la razón práctica que existan terrenos libres. No pueden haber terrenos libres. Los terrenos o pertenecen a los particulares o pertenecen a la comunidad, pertenecen al pueblo. Sin embargo, dice, entre una posesión y otra hay una zona neutral que pertenece a ambos vecinos, ¿no?, cuando se trata de 2 predios colindantes. Entre una posesión y otra hay una zona neutral que pertenece a ambos vecinos. Estamos hablando de la medianería. Esa zona neutral, ¿no?, ¿se puede tener una cosa como suya en un terreno de nadie? Sí, temporalmente. Por ejemplo, el equipaje, los caballos, etc. Pero con esta aclaración: el terreno que no pertenece a alguien en particular es terreno del pueblo. En otras palabras,
es un bien colectivo. Y sobre este bien colectivo, sí puedo temporalmente dejar mi equipaje, mis caballos y algunos muebles. También alguien puede tener una cosa en terreno de otro en virtud de un contrato. Bueno, y ya en este caso estamos haciendo referencia a un acto jurídico, ¿no? Las personas poseedoras de bienes, ¿no? Pueden acordar que una de estas puede tener sus muebles en el terreno de otra en virtud de un contrato. ¿Pueden dos pueblos vecinos o familias oponerse mutuamente a usar un terreno de un cierto modo? Dos pueblos vecinos o dos familias o familias oponerse mutuamente a usar un terreno de un cierto modo? Sí, es una cuestión discrecional. Por ejemplo, los terrenos de los cazadores o de los pastores o de los agricultores o de los colonos. Los cazadores podrían acordar que determinados terrenos o extensiones de tierras no serán usadas para pastoreo o para agricultura, y así respectivamente. Otra pregunta. ¿Cómo se debe actuar frente a vecinos o pobladores que no presentan perspectivas halagüeñas de una unión civil? Vale decir, de personas, de vecinos o pobladores que no quieren formar parte de un estado civil, ¿no? En este caso estaríamos hablando de vecinos o pobladores, ¿no?, que sí tienen una posesión primigenia, originaria, sobre el suelo que ocupan, pero no formarían parte de la unión civil, del estado civil. Bueno, pueden esgrimirse algunas razones, ¿no?, frente a este tema. En primer lugar, que la naturaleza exige su uso, detesta el vacío. No pueden haber suelos sin uso o sin adecuado uso. Por otro lado, sin uso los suelos quedarían despoblados. Se frustraría el fin de la creación. Sobre este punto, existe la idea de que la humanidad, ¿no?, ha sido creada sobre un suelo que tiene que ser aprovechado para su beneficio. Un suelo que tiene que servir a la creación entera. Entonces la pregunta, ¿estamos autorizados a establecer colonias por la fuerza si fuese necesario? ¿No? ¿O mediante compra fraudulenta? ¿Forzándolos a una unión civil? Y Kant pone el ejemplo de los salvajes americanos, que tienen grandes extensiones de tierras que no estarían siendo aprovechadas, que no estarían siendo cultivadas. Entonces, los colonos, otros, los occidentales más exactamente, ¿no?, quisieran utilizar esas tierras, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, estos colonos están autorizados a establecer colonias por la fuerza si fuese necesario, ¿no?, o adquirir esos predios mediante una compra fraudulenta. Inclusive, estarían legitimados para forzar a estos pueblos a formar parte de una unión civil. Y la respuesta de Kant es no. Sería reprobable todo esto. A través de este velo de injusticia, jesuitismo dice, se ve fácilmente dar por buenos todos los medios con vistas a fines buenos. En otras palabras, que el fin justificaría los medios.
Eso dice que no es aceptable en este caso. Bueno, ya para terminar. Exposición del concepto de una adquisición originaria del suelo. En esta parte de su obra, Immanuel Kant hace como un resumen, ¿no?, de este tema del derecho real. Nos dice que todos los hombres están originariamente en posesión común del suelo de la tierra entera. A esto se conoce como la communio fundi originaria. Vale decir que la tierra pertenece a la humanidad entera. Y la humanidad entera, en relación con esta tierra, constituye una comunidad, ¿no?, originariamente en posesión común de ese suelo. Cada uno de los componentes de esta humanidad con la voluntad de usarlo que le corresponde por naturaleza, a la luz de la justicia, de la ley de la justicia. La posesión particular, ¿no?, que ello implica, según una ley que regula el arbitrio, ¿no?, que los individuos ejercen respecto de ese bien. Arbitrio que está regulado por la ley jurídica. En este sentido, la ley que distribuye lo mío y lo tuyo nace de una voluntad unificada originariamente y a priori. Esta voluntad unificada solo es posible en el Estado civil y da lugar a lo que se conoce como la ley de la justicia distributiva. El Estado civil determina lo que es legítimo, jurídico y lo que es de derecho. Entonces, esa es una característica, ¿no?, del derecho real dentro de un Estado civil. Ahora, dada la diferencia que existe, ¿no?, en la realidad respecto de la posesión de los predios, en el sentido que unas personas tienen grandes extensiones, ¿no?, y otras no tienen ni lo más mínimo, dice Immanuel Kant que lo ideal es que el derecho se extienda a todo el género humano como regla universal, como ley universal, de tal suerte que haga posible, ¿no?, la aplicación de la justicia, ¿no?, distributiva respecto del uso de la tierra, respecto del ejercicio del derecho real, ¿no?, que de acuerdo a la reflexión de Kant le correspondería a todos los seres humanos, a todos los componentes de la humanidad. Muchas gracias por su atención.